Capítulo 32. Dejando las cosas a un lado. Al despertarse lentamente, lo primero que vio Mina a la mañana siguiente fue a Izuku durmiendo a su lado, con su brazo derecho alrededor de su cintura. Tuvo que parpadear un par de veces antes de que la imagen borrosa se volviera clara y pudo distinguir los detalles de su rostro. Todavía estaba totalmente inconsciente, respirando ligeramente. Ella había sido capaz de sentir su aliento suavemente contra su piel. En pocas palabras, no recordaba haberse quedado dormida en absoluto. Un minuto, ella había estado despierta, pateando a Izuku durante su sesión de videojuegos, y al siguiente, se estaba despertando así, con solo una brecha que aparentemente se clasificó como sueño entre los dos. Había tomado nota de que Izuku debió haber sido quien la colocó así, y se acostó a su lado así. Eso la había hecho sonreír, al menos un poco. Sí recordaba que le había ofrecido que él pudiera dormir a su lado si quería. Evidentemente, él había querido hacer precisamente eso, así que simplemente lo hizo, una vez que ella estuvo totalmente fuera de sí. Cuando lo pensó, nadie había mencionado el tema de colocar un futón o un saco de dormir para Izuku en su habitación la noche anterior, ni siquiera Izuku lo había hecho. Su familia acababa de decidir que iba a compartir su cama con ella. Izuku aparentemente no se había quejado. Luego, Mina se acercó un poco más a Izuku, dejándose nivelar con su rostro. Como él era un par de pulgadas más alto que ella, Mina había estado un poco más alrededor de su pecho que de su rostro, aunque esto solo tomó un par de segundos para corregirlo, y el movimiento no pareció molestar a Izuku en lo más mínimo. Realmente no había llegado a verlo durmiendo pacíficamente así antes. Habían compartido una cama en el pasado, seguro, pero la primera vez, ella se había quedado dormida mucho antes que él. La segunda vez, básicamente se dio la vuelta y se quedó dormido sobre su pecho, lo que a ella todavía le parecía divertido, y ocultó su rostro. Así que esa había sido la primera vez que lo había visto dormir de la forma en que lo había estado entonces. Era un durmiente pacífico, había notado ella. No tenía idea de si era una durmiente particularmente pacífica, pero sí sabía que era pesada. Cuando quedó inconsciente, le costó mucho despertarse, de lo contrario, su cuerpo habría ignorado por completo todo lo que sucedía a su alrededor, lo habría cancelado y dejado que siguiera durmiendo. Ella sabía que se dio la vuelta en su sueño. ¿Eso lo había despertado alguna vez? ¿O tenía el sueño tan pesado como ella? Esas preguntas habían tomado una pared trasera a medida que Mina aceptaba cada vez más lo que todo esto significaba para sus planes esa noche. Ella había fallado, para decirlo simplemente. No había sido un plan particularmente elaborado, pero sentía que habría funcionado razonablemente bien. En pocas palabras, su plan había sido pasar la mayor cantidad de tiempo posible con Izuku antes de que tuviera sueño, viendo películas, jugando videojuegos o simplemente hablando, hasta que Izuku mencionó que querría irse a dormir. Y entonces, Mina le habría preguntado, ¿él realmente la amaba? Su razonamiento de por qué había querido esperar hasta que tuviera sueño era simple. Por manipulador que haya sonado, con suerte lo habría hecho ser más honesto sobre cómo se sentía. No estaba segura de si eso estaba mal por su parte o no, pero el hecho de que sintiera que tenía que hacer eso era bastante complicado en sí mismo, en lo que a ella respectaba. Todo lo que ella quería era un cierre en esta pregunta en particular que atormentaba la cabeza. Eso no estuvo mal, ¿verdad? Una alternativa a eso hubiera sido simplemente establecer un tono romántico, no particularmente difícil para Mina. En la escuela secundaria, se las había arreglado para ayudar a establecer un ambiente romántico entre dos personas que se consideraban rivales, una con una cara como un tiburón maco y otra con rocas en lugar de dedos con solo una serie de instrucciones para el tipo tiburón a seguir. Si pudiera lograr eso, entonces podría lograr establecer un tono entre ella y su torpe nerd de un adorable novio. En ambos escenarios, el plan también había sido simplemente hablar con él. Para entender por qué nunca lo había dicho antes. Para ayudarla a entender las cosas desde su punto de vista. Y se había quedado dormida mucho antes que Izuku. Así que eso había sido un fracaso. La cuestión era que solo preguntárselo directamente no funcionaría, ella lo sabía. No le gustaba mentir, pero era bastante bueno cuando lo necesitaba o cuando sentía que no había otra opción.
Porque él sentiría la necesidad estaba más allá de ella, pero de todos modos. Dejó escapar un pequeño suspiro de resignación, suponiendo que podría volver a intentarlo cuando regresaran del viaje. No estaba mal querer saber estas cosas, ¿verdad? Mina reflexionó sobre su pensamiento mientras ella e Izuku se sentaban en la parte trasera del auto de su madre mientras los conducía a Yuei. Tan pronto como el grupo tenía que reunirse, podían adelantarse al tráfico allí, por lo que las calles no estarían demasiado llenas, a menos que hubiera un incidente de villain, por lo que los héroes necesitaban cerrar las carreteras. Afortunadamente, no hubo tal incidente. Micha estaba en la parte delantera del auto, teniendo una conversación más tranquila y civilizada con su madre, probablemente sobre el trabajo. Mina no le había prestado mucha atención. Su madre estaba llevando a Micha a su lugar de trabajo, ya que él se había ofrecido como voluntario para trabajar durante el verano para obtener algo de dinero extra en el banco, y estaba un poco más allá de los límites de Yuei, así que para ahorrarles tiempo, ella se ofreció. Los dos estudiantes también un aventón, que aceptaron, porque francamente no había razón para no hacerlo. Contemplando todo lo que había pensado esta mañana, Mina miró a Izuku por el rabillo del ojo. Estaba mirando por la ventana mientras pasaba el paisaje, buscando cualquier héroe que pudiera estar patrullando. Por costumbre, supuso. Su novio era una persona con una mente unidireccional, y estaba callado cuando quería estarlo. Muy silencioso. Supuso que en esta situación, sería una en la que él se sentiría más cómodo estando en silencio, lo cual era bastante justo. Ella no iba a envidiarlo en ese aspecto en particular. En realidad, que se quedara dormida anoche fue culpa suya. Ella culpó a su propio entusiasmo por superar a Izuku en su incursión en videojuegos por quedarse dormida. Los bailes de la victoria probablemente tampoco habían ayudado. Y todo lo que realmente había hecho fue devolverla al punto de partida. A veces, sentía que estaba obsesionada con todo este asunto, era posible que él no fuera el tipo de persona capaz de transmitir esos sentimientos verbalmente. Normalmente, ella simplemente le preguntaría abiertamente. Eso era lo que estaba empezando a afectarla. Normalmente, ella simplemente se acercaría a él y le preguntaría, y vería si podían resolver esto rápidamente y luego volvería a como eran las cosas normalmente entre ellos. Si fuera cualquier otra persona, simplemente lo haría, preguntaría lo que quería preguntar y luego seguiría con las cosas. Pero ella simplemente no pudo. Ella no tenía en ella para hacerlo en esta circunstancia. En parte porque en realidad estaba asustada por la respuesta que recibiría. Pero ella quería saber, razón por la cual había arreglado todo así la noche anterior. Todo se sentía demasiado desordenado para su propia comodidad, especialmente con respecto a Izuku. Un lío grande y confuso con el que no tenía idea de cómo lidiar. Frustrante ni siquiera comenzaba a describirlo. Aparte de algunos comentarios aquí y allá, el camino hacia Yuei fue relativamente silencioso para ella, mientras solo se dedicaba a pensar. Ella realmente no habló, más bien, solo se mantuvo en silencio por un rato. Honestamente, había una gran parte de ella que solo quería dejarlo de lado, olvidar que alguna vez había pensado en eso y simplemente disfrutar lo que tenía con él. No estresarse por 3 palabritas. Seguramente ella estaría más feliz por eso. No dejar que se interpongan en el camino de las cosas, simplemente dejarlo todo a un lado, eso la ayudaría, no. Solo deja que suceda si sucedió, y si no sucedió, entonces tampoco habría ningún problema con eso. Esa tenía que ser una forma de lidiar con esta situación, ¿verdad? Mina. La voz de Izuku la sacó de sus pensamientos y miró hacia él. Sus ojos tenían preocupación en ellos, con un tinte de confusión a los lados. ¿Sí? Estaban aquí. Parpadeando 2 veces, Mina miró por la ventana y, efectivamente, estaban justo afuera de la entrada principal de la escuela secundaria. Había estado tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de que habían llegado. Sacudiendo la cabeza y frotándose los ojos, se volvió para mirar a Izuku y le ofreció una sonrisa. Oh, sí, lo estamos. Supongo que todavía estoy bastante cansado. Se excusó con una pequeña risa de sí misma.
Micha miró a Mina, con una ceja derecha arqueada para indicar su propia confusión con su hermana en el espejo lateral, aunque ella no hizo ningún comentario al respecto, y su hermano tampoco. Ambos estudiantes salieron del automóvil y recuperaron sus maletas para el viaje del compartimiento de almacenamiento del vehículo. Asegurándose de que ambos tuvieran sus pases de identificación de estudiante para que la puerta no los cerrara de golpe, Mina descubrió que había olvidado el suyo, pero Michiko ya lo había adivinado y lo recogió antes de que Mina se asustara. Con un par de palabras sarcásticas para el adolescente, luego jaló a su hija en un cariñoso y gentil abrazo. «Cuídate y sé bueno». Y luego, con un tono más siniestro, agregó: «Y trata de no arruinar las lecciones de recuperación, niño, o tendrás que pagar mucho». Dejando escapar una pequeña risa, aunque no dudó de su madre ni por un segundo. Podía ser una mujer aterradora cuando quería serlo. Mina se apartó del abrazo de su madre y dio un par de pasos hacia atrás para que no pudiera intentar hacer lo mismo otra vez. Con una sonrisa amable a Izuku, Michiko mostró un cariño por el chico de cabello verde que era claro como el agua. «Cuídala por mí, ¿quieres? Y asegúrate de que no holgazane». Sí, señora». Izuku asintió, accediendo a hacerlo, y luego, lanzando una mirada hacia Mina, quien ya se estaba cruzando de brazos y armándose con una réplica. «Oye, puedo cuidarme solo, gracias», dijo con la misma sonrisa petulante exclusiva de la familia. «Sí, pero no puedes estudiar nada que valga la pena». Micha gritó desde el auto, antes de despedirlos a ambos como si fueran moscas. «Van a llegar tarde si no se mueven, niños héroes». Tampoco se equivocó. Con la cantidad de tiempo que les había tomado llegar aquí, lo habían cortado terriblemente cerca. Los trenes no habrían sido mucho mejores, pero aún necesitaban moverse si no querían llegar tarde. Estremeciéndose al pensar en lo que Aizawa terminaría haciéndoles a los dos si llegaran tarde, ambos estudiantes agarraron sus maletas y pasaron por la entrada principal, saludando y gritando adiós mientras se iban. El día era caluroso, por lo que Mina se había olvidado por completo de su chaqueta gris de la escuela y, por una vez, Izuku había hecho lo mismo, ambos dentro de las maletas de sus respectivos dueños, solo que en el caso de Mina, había sido más empujado adentro, mientras que el de Izuku en realidad estaba doblada. Por supuesto, ambos estudiantes aún tenían que usar sus corbatas según lo requerido, aunque Mina tenía desabrochados los primeros 2 botones de su chaleco en un esfuerzo por permitir que más aire fresco golpeara su cuerpo. Izuku mantuvo el suyo arreglado, eligiendo permanecer limpio en lugar de permanecer fresco. Cómo lo logró Izuku era un misterio para Mina. Ambos estaban emocionados. Independientemente de los requisitos de Mina para asistir a las sesiones de estudio adicionales, los dos estaban realmente emocionados de participar en este viaje. Como afirmó Mina, fue una de las pocas veces que pudo salir de Tokio. Al vivir en una familia tan numerosa, la posibilidad de hacer viajes era rara. Incluso si fuera solo en el campo, sería muy divertido para la niña Rosa, que ya estaba saltando arriba y abajo con anticipación con cada paso que daba. Francamente, la emoción la mantenía distraída de sus pensamientos sobre las cosas con Izuku. «Esto va a ser genial», repitió tal vez ya por 5ª vez, levantando el puño en el aire con cada sílaba. «Fogata. Curry. Verdad o desafío. Pruebas de valor. Fiestas de pijamas y juegos». Parecía estar enumerando un montón de actividades y cosas para hacer que había obtenido de películas y cosas por el estilo. Izuku sudó junto a ella, divertido por sus acciones. Se las arregló para sonreír, antes de intentar traerla de vuelta a la tierra. Algo lo había estado molestando todo el camino hasta aquí, y quería obtener una respuesta si podía. «Oye, Mina, ¿te importa si te pregunto algo? Vea por ello. Tú, parecías callado en el viaje hasta aquí», señaló, y mientras lo hacía, las acciones de Mina cesaron rápidamente, y su atención se centró directamente en Izuku, mirándolo a los ojos mientras hablaba. La acción no lo puso tan nervioso o ansioso como lo haría con cualquier otra persona, ya que conocía, amaba y confiaba en Mina, pero aún así, todavía se sentía un poco extraño mientras continuaba hablando. «Quiero decir, normalmente eres tan hablador y enérgico, así que, no dije nada en el auto, porque pensé que no querrías decir nada frente a tu familia, pero, yo solo quería comprobar estás bien».
Realmente se había dado cuenta, pensó Mina para sí misma. Había una parte seria de ella que se dio cuenta internamente, que esta era probablemente la mejor oportunidad que tendría para hacerle su pregunta. Para realmente obtener una respuesta de él, y para tener la oportunidad de hablar de las cosas si había algún problema. Él le estaba preguntando si algo la estaba molestando. Y ahí estaba. Su negligencia en decir las 3 palabras más simples. Pero luego también se enfrentó al contraataque a tal pregunta, siendo ese contraataque, casi había decidido olvidarse de eso, seguir la corriente y dejar que sucediera lo que pasara entre ellos. Eran palabras al final del día, sin valor real, tangible. ¿La mataría no escucharlos? Eso era lo que tenía que preguntarse a sí misma. ¿Qué perdió ella al no escucharlos? Aunque ella quería escucharlos, para saber si Izuku realmente quiso decir lo que dijo cuando dijo que le gustaba. Yo estaba comenzó Mina, lenta, vacilante, todavía debatiendo si necesitaba estas respuestas tan desesperadamente. Me preguntaba. Izuku escuchó atentamente, mostrándole una pequeña, amable y acogedora sonrisa, sin animarla a hablar ni forzarla a darle una respuesta. Algo en lo que era bueno era hacer que otras personas se sintieran cómodas con solo unas pocas palabras y expresiones que les hacían sentir que podían confiar en él. Y Mina confiaba en él. Ella lo amaba, después de todo. Pero, ¿estás feliz? Ella no pudo hacerlo, ¿eh? Ella no se atrevió a preguntar. Con nosotros, quiero decir. Porque, lo sabía perfectamente bien, si tuviera que dar una respuesta, probablemente sería porque simplemente no sabía cómo preguntar ese tipo de cosas de la nada. Solo me preguntaba, quiero decir, ¿estás feliz con nuestra relación? No sé, solo estaba pensando en ese tipo de cosas, y solo quería saber, ¿qué sentías por nosotros? La verdadera razón era porque tenía miedo de su respuesta. Asustada de que revelara algo con lo que ella simplemente no sabía cómo lidiar. Miedo de que simplemente dijera que no la amaba. Por supuesto que estoy feliz, Mina. Izuku respondió, y su voz sugirió que realmente lo era. Parecía casi sorprendido de que Mina estuviera teniendo estos pensamientos, incluso ofendido en un grado limitado. Se estiró, y sostuvo su mano, entrelazando sus dedos, la primera vez que él mismo había hecho tal acción. Realmente lo soy, eres, una de las mejores cosas, que me ha pasado. Confesó, sonrojándose mientras lo hacía. ¿Eres? Si bien no eran las palabras lo que Mina quería oír, todavía hacían que los latidos de su corazón aumentaran y la hacían sentir confusa por dentro, casi calmando su ansiedad con respecto a ellos dos como si una píldora médica calmara el dolor. Independientemente de los méritos de lo que implicaba o no implicaba. Todavía eran algunas de las palabras más dulces que había escuchado en mucho tiempo. Simplemente la hicieron sonreír automáticamente y responderle a su novio con un asentimiento entusiasta y una sonrisa. ¿Sí? Absolutamente. ¿Qué te hizo pensar en eso? No lo sé. Solo mi cerebro está raro, supongo. Ella se reconcilió antes de inclinarse y besarlo en la mejilla. Gracias. No era lo mismo que decir te amo, pero aún así era inexplicablemente relajante, calmante, dulce y romántico, todo al mismo tiempo, y le dio mucho consuelo a Mina acerca de ellos dos. En ese momento, decidió para sí misma que no necesitaba escuchar esas palabras exactas. Al menos no todavía. Escucharlos simplemente le haría la vida, pero podría sobrevivir sin eso, por ahora. Vamos. Vamos a reunirnos con todos. Mina animó, acelerando el paso y adelantándose a su sonrojado novio, incitándolo a correr tras ella. Obviamente, todavía quería escucharlo decir que la amaba. Nada la haría más feliz, pero por ahora, al menos podía seguir siendo ella misma mientras esperaba que él encontrara el valor o lo que fuera que le impedía decirlo. Si él la amaba. ¿Qué es esto? Un grupo de estudiantes de la clase 1 están recibiendo lecciones adicionales. Así que algunos de ustedes realmente fallaron. Para decirlo de la manera más directa posible, Neito Monoma era uno de los locos más rotundos que Mina había conocido. Era amargado, sarcástico y grosero y, francamente, Mina estaba cada vez más preocupada de que en realidad tuviera algún tipo de inestabilidad mental que lo estaba conduciendo por este camino de ridícula amargura. Estaba completamente loco.
Lo fuerte que era rivalizaba con las escapadas mal habladas de Bakugou y cosas por el estilo cuando estaba completamente enojado, solo que Monoma parecía estar fascinado por su oportunidad de burlarse de su clase de cualquier manera. El hecho de que ella fuera una de las estudiantes que recibía lecciones adicionales tampoco le sentaba muy bien. Incluso su propia clase lo miraba como si fuera una especie de lunático. ¿Cómo lo aguantaron? No es extraño. ¿No se supone que la clase A es totalmente superior a la clase B? ¿Cómo sucedió eso? Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, el presidente de la clase B, Kendo, se acercó por detrás y rápidamente lo golpeó con karate hasta dejarlo inconsciente con un golpe en la nuca, antes de atraparlo y arrastrar su maleta con ella. Lo siento por él. Caramba. Mina murmuró mientras veía al usuario de Copykirk ser arrastrado por uno de sus compañeros de clase y hacia el autobús para la clase B. Siento que tiene algunos tornillos sueltos. Sí, Kaminari murmuró de acuerdo mientras se pasaba la mano por el cabello, rascándose la cabeza con absoluta perplejidad. Izuku se paró entre los dos, encontrándose solo capaz de asentir de acuerdo con los dos sobre Monoma, personalidad única. Mientras un grupo de otros estudiantes de la clase B se involucraban en una pequeña charla con ellos, Mineta comenzó básicamente a babear sobre su brazo al ver a las múltiples chicas dentro de la otra clase. Mina ni siquiera quería mirar al chico. De hecho, estaba empezando a asustarla. ¡Ay! Tantas. Para elegir. Estás empezando a cruzar una línea aquí, amigo. Comentó Kirishima, esencialmente teniendo que arrastrar al usuario de Popov-Kirk lejos del lugar que esencialmente había llenado de baba. Lo cual, de nuevo, era inquietante. Incluso Izuku parecía lleno de cicatrices y era amigo del chico. Por otra parte, todos los que estaban en el curso de héroes parecían tener algunas rarezas sobre ellos. Mineta era simplemente más franca acerca de él. Y no tenía vergüenza por ello. Como presidente de clase de la clase 1A, Ida dirigía a todos al autobús y les pedía que siguieran un plan de asientos específico que Aizawa había hecho para la clase. Honestamente, Mina esperaba que ella e Izuku se sentaran juntos, aunque no lo eran. En cambio, Izuku estaba junto a Ida y ella estaba con Hagakure. No es que fueran malos asientos, en absoluto. Ambos estaban sentados junto a amigos, por lo que no era como si fueran lugares terribles para sentarse. De hecho, en lo que respecta a Mina, su asiento era bastante bueno. Izuku estaba simplemente un asiento detrás y en la otra fila, por lo que no era como si no pudieran hablar si realmente quisieran. Además, todavía tenían teléfonos, por lo que podían enviar mensajes de texto si querían. Fue solo una sorpresa, más que nada. Ambos se dirigieron a sus respectivos asientos. Mina vio de inmediato que Hagakure ya la había ganado en el asiento de la ventana. Ahí tienes. Saludó la chica invisible, sus brazos se dispararon hacia el cielo cuando notó que Mina llegaba. Me preguntaba dónde diablos estabas. Empezaba a pensar que ni siquiera ibas a aparecer. Mi mamá nos llevó. Mina explicó, sentándose en su asiento y derribando el reposamanos a su izquierda. Nos tomó un poco más de tiempo llegar aquí que si tomáramos el tren. Y por nosotros, ¿quieres decir? Izuku y yo. Se quedó en mi casa anoche. Mientras hablaba, Izuku subió al autobús y pasó junto a Mina, mirándola, pero sin preocuparse, saludó cortésmente a Hagakure, se abrió paso una fila detrás y tomó asiento en la fila opuesta. Junto a Ida. Mientras esto sucedía, se escucharían aplausos de Hagakure, aunque no parecía transmitir mucho debido a su invisibilidad. Oh, mi palabra, Mina. Cálmate, Toru. Mina sonrió, relajándose en su asiento. Nada de eso sucedió. Solo vimos una película y jugamos algunos juegos. Vamos, Mina. Dame algunos detalles. Antes de que Mina tuviera la oportunidad de decirle a Hagakure que acababa de contarle la historia completa, Todoroki entró en el gran vehículo y se dirigió a la parte de atrás, seguido por Aizawa. La atención cayó rápidamente sobre él, mientras esperaba su silencio y plena concentración. En su mano, había un portapapeles, aparentemente detallado con todos los planes que tenía para hoy. Bien. Habló, una vez que todos se calmaron. Nos dirigiremos al lugar donde se llevará a cabo la capacitación.
El viaje no debería llevarnos más de 5 horas y media, dependiendo de la cantidad de tráfico que haya en las carreteras principales. Usted serán presentados a varios de los prohéroes con los que nos hemos puesto en contacto para que los ayuden en su entrenamiento y, después de lo cual, todos serán admitidos en sus habitaciones. Espera, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Caminar y levantó la mano e hizo la pregunta que había estado en la mente de todos hasta ese momento. Incluso ahora, honestamente todavía no tenían idea de hacia dónde se suponía que debían dirigirse todavía. Todo el mundo tenía curiosidad. Como ya estaban en el autobús y no había posibilidad de que se filtrara información, Aizawa finalmente reveló la ubicación de su alojamiento. Vamos a entrenar cerca de algunas montañas cercanas. Los profesionales con los que estamos trabajando son dueños de la tierra, por lo que podrás usar tus quirks y practicar tanto como sea necesario. Así que vamos a estar bastante lejos de cualquier ciudad. Uraraka cuestionó desde unas filas más abajo. Eso es correcto. De repente, prácticamente todos los ojos del autobús se posaron en caminar y en la parte delantera, y le tomó unos segundos darse cuenta de qué demonios querían todos. Aunque no le tomó mucho tiempo. Piérdete, no estoy cargando toda tu basura por ti. No soy un maldito cargador de móvil humano. Sin embargo, eso es lo único que puedes hacer sin convertirte en un idiota. Deja de jugar conmigo, Hiro. De repente, como la clase estaba acostumbrada ahora, el Kirk de borrado de Aizawa se activó, causando que todo su cabello se erizara, y todos instantáneamente se callaron, miraron hacia adelante y le prestaron toda su atención, cesando cualquier tipo de bromas o conversaciones que pudieran. Estaban teniendo. Una vez que todos se quedaron en silencio, Aizawa desactivó su Kirk y dejó que su cabello cayera a su alrededor. Si tienen todo lo que necesitarán, partiremos una vez que la clase B confirme que están listos para partir. Nadie hizo ningún comentario de que necesitaban agarrar algo más, o que se necesitaba algo más. El primer descanso que tendremos será en unas 2 horas, así que asegúrate de estar preparado para eso. Una vez más, nadie se movió, por lo que Aizawa se inclinó sobre los hombros del conductor y encendió las luces. En respuesta, el autobús de la clase B hizo lo mismo. Está bien, estamos claros. El asurero le dijo al conductor del autobús, dándole el visto bueno para encender el motor y salir a la carretera principal. Así que no hiciste nada jugoso en absoluto. Ya te lo dije, nada de eso sucedió. Mina explicó en detalle todo lo que ella e Izuku habían hecho la noche anterior a Hagakure. Si bien la chica transparente estaba absolutamente convencida de que algo escandaloso había estado ocurriendo, se sintió algo decepcionada al enterarse de la inocencia general de la noche anterior. En todo lo que la usuaria de Acid Kirk podía pensar en ese momento era en cómo se asustaría si supiera sobre los más atrevidos intentos de Mina de acercarse a Izuku a principios de semana. Sin embargo, no mencionó esto, principalmente porque no quería que Izuku lidiara con más vergüenza de la que tenía que enfrentar. Aunque hablar de eso la hizo darse cuenta de algo, un poco extraño que no lo hubiera notado antes. Yo, no creo que nos besáramos ni una sola vez anoche. Se revisó la cabeza, buscando algún recuerdo que pudiera revelar alguno que había olvidado, pero no encontró nada. En realidad no se habían besado anoche, en absoluto. No es que fuera un gran problema. Simplemente sorprendente para ella. Bueno, eso es aburrido. Se quejó Hagakure, recostándose en su asiento. Su falda volteó mientras lo hacía, indicando que estaba cruzando las piernas mientras lo hacía. Aparentemente había estado esperando algún tipo de tema de conversación picante sobre la intimidad entre los dos, pero no había tenido la oportunidad de chismear con Mina al respecto. Ella decidió cambiar el tema en su lugar. ¿Cómo están las cosas con él, de todos modos? Supongo que deben ir bastante bien si se queda en tu casa. ¿Qué se suponía que debía responder a eso? Se preguntó Mina. ¿Cómo se suponía exactamente que una persona describía una relación en la que una mitad no le había dicho a la otra que la amaba, pero aún así la hacía sentir como si fuera la reina del mundo y la consideraba una de las mejores cosas en su vida? Vida sin decir abiertamente que los amaban. Estaba eufórica con la declaración anterior de Izuku, pero no solucionó el problema principal que tenía. Sí, supongo que sí fue lo mejor que pudo responder. ¿Tú supongo que sí?
Hagakure repitió, inclinándose hacia adelante una vez más y descruzando las piernas ante esa particular elección de palabras. No mucha gente deja que su novio o novia, o lo que sea, se quede a pasar la noche si su relación es supongo buena. ¿Pasa algo? Siempre fue difícil ver si las expresiones de Hagakure transmitían alguna preocupación real, aunque su voz parecía temblar mientras hablaba con su amiga. Siendo invisible como era todo lo que Mina tenía que hacer cuando se trataba de determinar el tono de las preguntas e indagaciones de Hagakure. Sin embargo, para ser honesta, cuando Mina pensó en tal vez obtener una segunda opinión sobre sus preocupaciones, en realidad, la hizo sentir mejor acerca de las cosas. Una segunda voz la ayudaría a confirmar si estaba completamente loca y pensando cosas estúpidas, o si no estaba pensando en esto lo suficiente y debería estar preocupada. Una opinión ajena ayudaría, pensó. Así que la tentación de preguntar fue muy fuerte con el usuario de Acid Kirk. La oportunidad de desahogar parte de su frustración con un amigo cercano a ella fue tentador. Muy tentador. Una tentación que, sinceramente, Mina no pudo resistir. Oye, Toru, si estuvieras saliendo con alguien, ¿crees que te gustaría escucharlos decir te amo? ¿Es algo que considerarías importante o no? ¿Molestarte? Permaneciendo inmóvil por unos momentos, presumiblemente mientras una mirada de sorpresa y curiosidad se abría paso en su rostro imposible de ver, Hagakure solo miró a Mina, antes de que finalmente se recostara en su asiento y su manga izquierda se levantó mientras movía el brazo. No sé, para ser honesto. Nunca he salido con alguien antes. ¿Pero crees que te gustaría escucharlo? Quiero decir, supongo que sí. La chica de Transparent Kirk respondió vacilante, rascándose audiblemente las mejillas mientras la interrogaban. Sería agradable saber sin lugar a dudas que esa persona me amaba. Su voz se apagó cuando se dio cuenta exactamente de lo que estaba implícito aquí. Espera, ¿me estás diciendo que nunca se han dicho eso? Mirando su regazo, Mina sonrió gentilmente, no es que estuviera segura de por qué estaba haciendo esto. No exactamente eso, no. Le he dicho que lo amo, aunque no me lo ha dicho a mí. Hagakure pareció levantarse ligeramente en su asiento y miró hacia atrás para ver a Izuku hablando con Ida. Lo hizo de tal manera que cualquiera que la mirara no viera su uniforme elevándose por encima del asiento en el que estaba sentada. Luego se inclinó hacia atrás antes de que Mina pudiera siquiera comentar sobre sus acciones. ¿No es Midoriya realmente incómodo? No entiendo por qué estás preocupado. Aunque hemos estado juntos durante meses. ¿No es un poco extraño que no lo haya dicho todavía? Entonces, ¿qué crees que significa que no le gustas? Silencio fue la respuesta que recibió Hagakure, y ella lo siguió muy rápidamente. ¿Estás bromeando? No. Por la acción que tomaron sus brazos, Mina supuso que se estaba rascando la cabeza con desconcierto. Luego, su bolso comenzó a abrirse solo mientras se elevaba y comenzó a flotar en el aire, ya que todo lo que había dentro comenzó a moverse como si tuvieran pensamientos y voluntades individuales. El teléfono de su amiga quedó flotando en el aire, se desbloqueó y comenzó a desplazarse por un montón de fotos que estaban en el dispositivo. Los dedos invisibles de Hagakure se deslizaron hacia la izquierda varias veces, antes de terminar pasando el dispositivo a la chica de piel rosada a su lado. Toma, mira a través de esos. Mirando el teléfono y luego tomándolo en sus manos, Mina hizo lo que se le indicó. E inmediatamente, reconoció las fotos que Hagakure le estaba mostrando. Eran de su viaje a la sala Kiyashi, antes de que Izuku fuera tomado como rehén por Shigaraki, en la tienda justo antes de que ocurriera todo el incidente. Deslizando las fotos, de las cuales Hagakure tenía una buena cantidad, Mina ella e Izuku desde una perspectiva en tercera persona, algo que simplemente no había visto antes. Una foto mostraba a Izuku inspeccionando un par de zapatos todoterreno que ella había señalado. Otro fue con Ida y Kaminari, luego de que este último hubiera tratado de presumir ante algunas chicas locales con su Kirk, e Ida lo había reprendido duramente. El siguiente fue uno en el que solo ellos dos se sentaron, haciendo un balance de las cosas que ya habían comprado. El mismo patrón se repetía una y otra vez, con cada imagen que Mina miraba. Era solo más de ellos dos dentro de cada toma. ¿Por qué tienes tantas fotos de nosotros, Toru?
porque ustedes dos son increíblemente adorables, y no me digan que aún no lo han visto. ¿Qué? Mira a Midoriya en todos ellos. Mina lo hizo, hojeando cada una de las fotos nuevamente y manteniendo un enfoque particular en su novio mientras lo hacía. No estaba exactamente segura de qué era lo que se suponía que debía estar buscando, y nada le llamó la atención en particular. No lo entiendo. Él te está mirando en casi todos ellos. Al mirar a su amigo invisible y luego al teléfono, Mina descubrió que Hagakure tenía toda la razón. Para unas 6 fotos más o menos, en las que había sucedido algo ridículo o hilarante, todo el enfoque de Izuku estaba básicamente en Mina. Era algo que apenas había notado en el momento, siendo algo sutil que, con su personalidad hiperactiva, simplemente no había tomado en consideración, o incluso notado. Izuku le había estado prestando mucha atención en casi todas las tomas. No de una manera que la hiciera sentir incómoda, en absoluto. Incluso en este formato, la mirada en sus ojos era de adoración, afecto. Estaba tan claro para cualquiera que conociera al chico de cabello verde, y el tipo de persona que era, porque la miraba así. Era solo que Mina había estado demasiado emocionada, y normalmente demasiado enérgica, como para darse cuenta. Él te adora, Mina. Míralo, por el amor de Dios, está loco por ti. Hagakure le dijo al usuario de Acid Kirk, tocando la imagen en su teléfono con un lápiz en la mano como sustituto de su dedo invisible. Cualquiera podría decirte que te ama si vieran cómo son ustedes dos durante unos 10 minutos. Ni siquiera creo que Bakugou pueda negarlo aunque quisiera, y sabes cómo es él. Demonios, lo juro. Escuché a Todoroki hacer comentarios sobre lo bien que se llevan los dos. Al devolverle el teléfono a su dueño, Mina se dio la vuelta en su asiento, girando su cuerpo para poder ver a Izuku justo una fila detrás y al otro lado de donde estaba sentada. Todavía estaba conversando con las personas detrás de él y tenía un libro en sus manos, uno que ella asumió que era de naturaleza académica. Tenía esa mirada en su rostro que tenía cuando estaba aprensivo o preocupado, o algo sucedía a su alrededor. De hecho, Ida estaba gritando a algunas de las personas detrás de ellos que permanecieran en sus asientos, lo que supuso que era la causa de su expresión. Eventualmente, se giró para mirarlo de frente y su novia llamó su atención. Él le dedicó una cálida sonrisa y la saludó con la mano levemente, un gesto que ella le devolvió, antes de volver a sentarse en su posición natural. ¿Se estaba preocupando por nada? ¿Realmente necesitaba pensar tanto en este tipo de cosas? ¿Te preocupa si fue real o no? No, no lo hizo. No todavía, de todos modos. Sabía que había llegado a esa conclusión ese mismo día, pero esta vez, tenía más confianza en su decisión de hacerlo ahora, más que nunca. Su cerebro seguía volviendo a la misma pregunta, pero esta vez decidió silenciarlo para siempre. Este viaje, solo se iba a concentrar en disfrutar y no preocuparse por cosas como esa. Y superar esas lecciones adicionales, que Dios la ayude. Aproximadamente 1 hora y media después, el autobús se detuvo y se les permitió salir del vehículo para estirar las piernas. Cuando se detuvieron, fueron recibidos por 2 de los héroes profesionales que Aizawa había contactado para ayudarlos con este viaje. Mandalay y Pixiebot, según ellos mismos, identificándose como un equipo de héroes conocido como The Pussycats. Como uno podría predecir bastante en este punto, Izuku sabía una buena cantidad de información sobre el equipo de héroes, justo en la parte superior de su cabeza. Sin embargo, lo que le interesó a Mina sobre el equipo fue el hecho de que ella e Izuku todavía apuntaban a algo como esto. Convertirse en un equipo como este había sido el objetivo de toda la iniciación por la que habían pasado. Rápidamente se interesó en aprender lo que pudiera del equipo de héroes. Y aproximadamente medio minuto después, se encontraron al pie del acantilado en el que se habían detenido, arrojados allí por el Earth Flow Kirk de Pixiebot, con las instrucciones: ábrete camino a través del bosque de la bestia, ve a tu alojamiento antes del mediodía, o no te darán nada de comer. Izuku escupió una bocanada de tierra antes de volverse hacia Mina para ayudarla a levantarse. ¿Estás bien? Considerando que acabamos de ser arrojados por un precipicio, estoy bien. Ella aceptó su mano y él tiró de ella para ponerla de pie. Se sacudió el polvo, como todos los demás lo hicieron al mismo tiempo que ella.
¿Soy solo yo, o nuestra escuela tiene como 1.000.000 de este tipo de lugares? ¿Me estás diciendo? Ni siquiera sé de dónde sacan la mitad del dinero por estas cosas que hacen. Comentó Kirishima, limpiándose un poco de barro de la cara mientras lo hacía. Bosque de las bestias. ¿Qué diablos? Kaminari gimió, escupiendo un poco de tierra de su boca mientras hablaba. ¿Qué tipo de nombre es ese? Nadie pudo hablar antes, desde detrás del crecimiento de hojas, enredaderas, árboles y cortezas, una especie de horrible criatura cuadrúpeda, que parecía una especie de retroceso evolutivo con un kirk puesto, se reveló desde el interior de la bosque, mostrando sus colmillos enraizados hacia los estudiantes, moviéndose rápidamente y sin un solo sonido para alertar a cualquiera que no haya estado mirando. El nombre del bosque se hizo evidente rápidamente con la aparición de esta criatura. Hogar de, aparentemente, ritmos literales que desafiaron las leyes de la naturaleza tal como se los conocía actualmente. Una criatura no identificada que ninguno de los estudiantes había visto antes. Era agresivo, eso era seguro. Cualquiera podría decir eso. Algunos simplemente se quedaron allí en estado de shock, mientras que otros exclamaron su sorpresa por lo que tenían frente a ellos. Otros dieron un paso atrás, sus quirks preparados para una vez que la criatura dio un paso demasiado cerca. La persona que dio el primer paso fue, sorprendentemente, Koda. Armado con su kirk, que normalmente serviría como el arma más poderosa que el grupo tenía en este momento, levantó la voz y emitió una orden cortésmente hablada. Por favor, retrocede, criatura. No queremos hacerte daño. Koda. Mina simplemente respondió con nada más que sorpresa por la primera vez que escuchó hablar al chico. La única razón por la que sabía que su kirk era Animal Voice era por la prueba por la que habían tenido que pasar el primer día de clases. No lo había oído desde entonces. Y la criatura aparentemente tampoco lo había oído. Ahora apuntando a Koda, la enorme bestia levantó uno de sus voluminosos brazos y se preparó para atacar al estudiante de cabeza pétrea y eliminarlo antes de pasar al resto. Cualquiera que sea la razón, el don de Koda simplemente no tuvo efecto en la bestia. Mina reaccionó rápidamente, activó su propio kirk y creó 2 puñados de ácido corrosivo, y se interpuso en el camino de Koda antes de que la criatura se acercara a ellos dos. Una vez que la criatura estuviera dentro del alcance, la atacaría fácilmente, apuntando a la extremidad entrante, con la esperanza de asustarla. Atrás, Koda. Sin embargo, antes de que pudiera, Ida, Bakugou, Todoroki y Suku cargaron directamente hacia adelante sin dudarlo, desatando sus quirks hasta sus límites absolutos. Con un solo golpe combinado, los 4 destruyeron por completo a la criatura que tenían delante, destruyéndola en 10.000 pequeños pedazos de tierra. Suciedad. Ustedes dos están bien. Izuku llamó una vez que aterrizó, mirando a su novia y a su compañero de clase. De acuerdo con su actitud generalmente tranquila, Koda solo levantó el pulgar con la mano izquierda, mientras se limpiaba el sudor de la frente rocosa con la otra mano, indicando que estaba ileso. Sin embargo, Mina fue mucho más vocal. ¿Qué diablos era esa cosa? Algún tipo de creación de suciedad por lo que parece. Respondió Todoroki, arrodillándose para recoger un pedazo de la criatura que acababan de destruir. Mientras lo sostenía en su mano izquierda, le aplicó demasiada presión, causando que se desmoronara en un suelo seco, suave y parecido a un grano a sus pies. Sin embargo, no son demasiado resistentes. Después de todo, son solo suciedad. Deben ser algo que Pixie Bob hizo usando su peculiaridad. Izuku analizó, mirando alrededor de los restos de la criatura. Usó su peculiaridad para manipular la tierra debajo de nosotros para arrojarnos aquí abajo, y parece que también puede usarla para hacer estas criaturas. Si ese es el caso, entonces creo que es una decisión segura para hacer que estemos. Vamos a encontrar bastantes de estos. Mientras nos movemos a través del bosque, una última chispa de electricidad salió volando de su cuerpo cuando engañó su técnica Full Cowl junto con su kirk. ¿Crees que todo el bosque está lleno de esas cosas para luchar? Cuestionó Ida, echando un vistazo alrededor del área circundante en busca de más criaturas de suciedad que se acercaran sigilosamente detrás de ellos para un ataque furtivo. Tendría que adivinar que sí. Toda la clase se estremeció colectivamente ante la idea.
Tenían un bosque entero lleno hasta el borde de criaturas hechas de tierra, y sin otro propósito en la existencia que no fuera martillarlos para conquistarlos, si querían el simple lujo de poder descansar en una cama esa noche. Iba a requerir cada onza de poder que tenían dentro de sus cuerpos para llevar a cabo esta tarea. Les iba a llevar mucho más que 3 horas. Todos ellos ya sabían eso. Capítulo 33. El bosque de las bestias. Una cosa que rápidamente se hizo evidente para toda la clase 1A mientras luchaban como el infierno a través del bosque de la bestia, utilizando sus quirks al máximo absoluto de sus habilidades contra las creaciones sucias que hizo Pixiebot, así como atravesando la tierra y tratando para asegurarse de que se mantuvieran en camino a la ubicación que se les dio. Era absolutamente seguro que no iban a estar cerca de sus alojamientos al mediodía. Ni siquiera cerca. Tal vez para los profesionales, y eso fue un gran tal vez, dependiendo de sus peculiaridades y de lo familiarizados que estuvieran con el terreno, llegar allí en 3 horas era posible. Para estos estudiantes, no había manera en el infierno. Este lugar era como un laberinto viviente, lleno de bestias gigantescas que solo existían en cualquier forma para intentar bloquear su camino. Sin mencionar, solo el alcance de lo que estaba frente a ellos. Ataque tras ataque tras ataque, el grupo tuvo tal vez un pequeño descanso después del ataque inicial, antes de que todos decidieran que tenían que ponerse en marcha, y desde entonces, había sido una criatura tras otra. Eso había sido hace horas. Los profesionales, decidió Mina, estaban llenos de una gran variedad de maníacos sádicos y peculiares. Llegó a esta conclusión cuando se enredó con una de las creaciones de la bestia, esta tan retorcida y destrozada como la que las clases más fuertes habían derribado de inmediato, solo que esta tenía cuernos en forma de espiral, que Mina tomó casi como una personal. Desafío. Giró y caminar y estaban detrás de ella, observándola desde la espalda de otra bestia que se abría paso hacia ellos. No es que Mina estuviera segura de lo bueno que sería caminar y contra la suciedad literal. Este bosque básicamente lo contrarrestó a la perfección, por lo que fue bastante inútil en toda esta aventura. No es que eso le impidiera intentarlo, pero estaba con el usuario de Arpone Jack Kirk. Así que Mina decidió tomar por su cuenta. Trabajando con Izuku durante tanto tiempo, había ganado la experiencia y el nivel de actuar antes de pensar de una confianza casi idiota en sí misma para lidiar con este tipo de amenaza. Impedir que un villano ataque a personas que conocía. Eso era una cosa, pero esto era otra cosa. Sin embargo, no sintió ni el más mínimo asomo de miedo, aprensión o incluso ansiedad. Se mantuvo firme, con una sonrisa en su rostro, lista para enfrentarse a su enemigo. El ácido secretado de sus palmas y justo sobre sus muñecas, y se puso de pie, esperando a ver qué haría esta suciedad apenas sensible, que era el doble de su tamaño. Trató de anticipar sus movimientos, rebotando tan suavemente sobre sus piernas mientras lo hacía, lista para moverse en cualquier momento. Resultó que la criatura lanzaría un gancho con el brazo izquierdo hacia ella, con manos del mismo tamaño que la chica rosa. Usando su estado físico y sus reflejos naturales, Mina se las arregló fácilmente para salirse del camino sin ningún riesgo para su persona. Luego se movió, moviéndose tan rápido como sus piernas le permitieron, acercándose lo más que pudo a la criatura. Un golpe de ácido bien colocado en el torso de la criatura, y se desmoronaría en nada. Cerró la brecha entre ella y dicha criatura, con el objetivo de aterrizar ese sólido suyo al hacer contacto directo con él. La bestia tenía fuerza y tamaño, pero no tenía una velocidad particularmente notable, lo que en circunstancias normales le daría a Mina una ventaja. Esta fue una teoría que se desvaneció rápidamente, sin embargo, cuando la bestia de tierra de repente generó otro musculoso brazo de tierra de su estómago, alcanzando a la chica rosa para agarrarla y arrojarla a un lado. Falló, Mina retrocedió rápidamente y se deslizó por el suelo, su mano agarró la tierra debajo de ella mientras lo hacía para reducir la velocidad. No es que fuera lo más extraño que había sucedido en todo el día, pero Mina aún estaba desconcertada. Ninguna de las bestias había mostrado nada ni siquiera cercano a ese tipo de habilidad. Simplemente habían sido seres engorrosos, lentos pero poderosos, como elefantes en cierto sentido. ¿Cuál era la lógica de que esta criatura tuviera ese tipo de poder? ¿Fue solo para hacer la vida de los alumnos más difícil? ¿Un reto añadido?
Tal vez ese fue algún tipo de intento por parte de Prohéroes Kirk para tratar de replicar cómo sería luchar contra los villanos con peculiaridades impredecibles, pero no se podía hacer mucho con la suciedad. Probablemente un poco de todas esas opciones. De cualquier manera, esta bestia parecía estar emulando algún tipo de Kirk de replicación de crecimiento de extremidades que activaría cada vez que Mina se acercara demasiado. Pero ahora, la chica con cuernos sabía qué esperar, así que atacó de nuevo. Empujándose hacia adelante con su mano apoyada en el suelo, cargó directamente hacia la bestia, esta vez lista para contraatacar lo que se interpusiera en su camino. La bestia dejó escapar un rugido canoso cuando se acercó y creó otra de sus extremidades de tierra a partir de su cuerpo, intentando crear un brazo y una mano con los que arañarla una vez más. Esta vez, sin embargo, con una sincronización cuidadosa y habilidad atlética, Mina esquivó la extremidad por un mero centímetro, golpeó con sus palmas recubiertas de ácido la extremidad artificial y la pasó directamente a lo largo del brazo recién desarrollado de la criatura hasta que golpeó el torso, empujando su corrosivo brazo. Atacar tan adentro de la criatura como le fuera posible. Un grito seco y ronco más tarde, y la bestia comenzó a caer en una pila de escombros sucios. Marcaba la 16ª criatura que había derrotado y, si contrarrestaba las que había ayudado a conquistar como grupo, morir. A través de la sección abierta en la que se encontraba el grupo, las explosiones de Bakugo eliminaron a otra criatura con facilidad, haciendo estallar una con la misma fuerza que una granada. Su ataque dispersó trozos de la criatura que derrotó por todo su entorno. Eso, y su Kirk llamativo y ruidoso, atrajeron los ojos de Mina directamente en su dirección, ya que había creado una explosión que estaba en su dirección, por lo que los trozos de tierra aterrizaron a su alrededor. Tuvo que protegerse los ojos con los antebrazos cuando aterrizaron, algunos golpearon su pecho y estómago, y algunas motas se metieron en su cabello. Justo detrás de él, Mina vio la electricidad verde pálida chisporroteando de la técnica Full Cool Izuku, suspendida en el aire por breves momentos mientras saltaba de árbol en árbol. Lanzándose desde un tronco particularmente resistente, se lanzó hacia adelante con el puño primero, con tal velocidad que atravesó directamente a su objetivo, dejando un agujero en el torso del gigante de tierra antes de que tuviera la oportunidad de desmoronarse y desintegrarse en la nada. Él, Ida, Todoroki y Bakugo habían sido totalmente acertados cuando se trataba de combatir a las criaturas de tierra, desatando sus peculiaridades y eliminando lo que se interponía en su camino. Los más fuertes de la clase, los que tienen experiencia en lo que respecta a villanos. Los que sabían qué era lo que estaban haciendo. Al menos, eso era lo que le parecía a Mina. Como todos los demás, sabía que Izuku y sus grupos se encontraron con el Hero Killer. Cuando alguien se enfrentaba mano a mano contra un asesino como Stein, por supuesto que no dudarían en nada de lo que sucediera después. El grupo de Izuku lo demostró. Ninguno de ellos tenía en ellos para contenerse. Y por mucho que le desagradara el chico, Mina no podía empezar a negar la habilidad y el talento de Bakugo en lo que respecta a la violencia y el uso de su poderoso Kirk. Además, fue víctima de ese incidente de Sludge Villain hace poco más de un año. Eso era algo que solo ella e Izuku sabían. Así que tenía que tener ese mismo instinto de hazlo o muere. Todos los demás también luchaban a su alrededor, todos luchando contra una gran afluencia de oponentes que los habían emboscado desde todos los lados en el claro, con el objetivo de tomarlos por sorpresa. La clase había reaccionado rápidamente y se defendieron, golpeando a cada uno de ellos cuando venían hacia ellos, pero esos 4 lideraban la carga. Todos los demás estaban luchando duro, pero la brecha entre ellos y los demás era tan clara que ni siquiera era gracioso. Mina misma tampoco se estaba quedando atrás. Se mantenía al día con ellos, la mejor de la clase, aunque le estaba costando todo lo que tenía. A través de su encuentro con Overgrow y la iniciación del equipo de héroes, su entrenamiento práctico estaba comenzando a hacer efecto, enviándola automáticamente mientras luchaba contra el enemigo. Con un oponente derribado cada uno, ella, Hiro y Kaminari se movieron hacia Bakugou, Izuku, Agakure, Kirishima y Yaoyorozu, justo enfrente del espacio abierto y estaban cubriendo el lado derecho de los grupos para que no estuvieran flanqueados.
El grupo parecía haber limpiado el área, con monturas de tierra a su alrededor que actuaban como los cadáveres de los enemigos derrotados. La persona más cercana a ellos mientras se abrían paso era Kirishima. Su piel estaba endurecida por su kirk, y sus dedos estaban puntiagudos al final, aunque cuando se acercaron a él, desactivó su kirk con un sonido audible y se secó el sudor de la frente. Los cortes y rasguños que recibió de los ataques, que soportó cuando estaba usando su poder para defenderse, se transfirieron a su cuerpo predeterminado normal, aunque no parecía sufrir ningún dolor por ellos. Hombre, los profesionales no están ocultando nada. Por supuesto que los profesionales no van a retener nada. El usuario de explosión Kirk respondió bruscamente, metiendo y sacando sus manos de un agarre similar a una garra en la nada, sus manos aún ardían sin llama por los efectos de su poder. De lo contrario, no tiene sentido. Hagakure parecía estar inclinada, con las manos apoyadas en las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Mina tuvo que preguntarse, ¿qué diablos había hecho en la pelea? No tenía la menor idea de lo que Hagakure era capaz de hacer. ¿Era ella una especie de maestra de Kung Fu debajo de esa invisibilidad? Las señales de que había estado en una batalla estaban allí, aunque solo eran claras debido a su ropa, toda rayada y sucia. ¿Estás bien, Toru? La usuaria de Acid Kirk cuestionó a su amiga, asegurándose de que estaba bien antes que nada. Su brazo se movió levemente, seguido de una explicación simple, interrumpida por breves pausas para que la chica invisible recuperara el aliento. Estoy, dándole un pulgar hacia arriba en este momento, estoy demasiado cansado para hacer cualquier otra cosa. Detrás de Bakugou, Izuku apareció en la visión cuando regresaba del lugar en el que había estado, todavía algo de electricidad residual crepitaba en su cuerpo, el efecto posterior de su kirk con toda su fuerza. Quitándose un poco de tierra de los hombros, enfocó su atención en este momento en el grupo que se formaba justo enfrente de él. ¿Todos están bien? Su pregunta de cuidado fue respondida con poco más que una agresión pasiva de su antiguo amigo de la infancia, quien simplemente le gruñó a Izuku, pareciendo que le había lanzado una junta, aunque eso no era nada nuevo para Bakugou. Sería un día más sorprendente cuando él esbozara una sonrisa por una vez. La sola idea de que Izuku mostrara algún tipo de preocupación por el chico de cabello rubio parecía enojarlo. Simplemente se fue furioso al otro lado del campo, sin decir una palabra. Está bien, entonces Bakugou está bien. Mina comentó secamente mientras se alejaba. Mientras lo hacía, comenzó a frotarse las palmas de las manos, eliminando la suciedad que había acumulado de su pelea. Luego estiró los brazos y permitió que las articulaciones dentro de las extremidades hicieran clic, antes de volverse hacia su novio y el resto del grupo. Lo que vio rápidamente la hizo abrir los ojos con miedo. Detrás de Izuku, sin ningún sonido, la suciedad de las criaturas derrotadas comenzaba a acumularse una vez más. La tierra con la que estaban hechos sus cuerpos comenzó a juntarse, construyéndose, capa por capa. Comenzó a tomar forma, justo detrás de Izuku, a velocidades demasiado rápidas, y sin apenas sonido, nadie logró verlo hasta el último segundo. Ahora, elevándose sobre Izuku, mientras que el chico de cabello verde todavía estaba completamente ajeno a la amenaza que ahora estaba detrás de él, había un gigante de 4 brazos, el doble del tamaño de cualquier cosa a la que se habían enfrentado antes, partes de cada uno de los oponentes caídos anteriormente todos frankensteineados juntos, como salido de una especie de película de terror. Una mandíbula enorme, refuerzos musculares, cuernos en espiral y un tamaño gigantesco para arrancar. La única razón por la que Izuku se dio cuenta fue porque comenzó a bloquear la luz del sol debido a su tamaño. Fue Hagakure quien lo llamó antes que nadie, habiéndolo visto detrás de su compañero de clase primero, y antes de que nadie más tuviera la oportunidad de reaccionar. Cuidado, Midoriya. Detrás. Mina fue la primera en hacer una reacción de algún tipo. Moviéndose sin siquiera pensar en hacerlo, su mano generó rápidamente una gran cantidad de su ácido más fuerte posible, una mezcla que incluso picó su propia mano y la piel de sus muñecas y antebrazos debido a su naturaleza corrosiva. Sorprendentemente, el peso vino después, algo que rara vez ocurría cuando Mina usaba su kirk. Incluso el color del ácido era diferente al brebaje normal de color verde pálido transparente que normalmente hacía. Un efecto secundario de lo que estaba creando.
La gran cantidad de cosas que generó dejó su brazo sintiéndose como si estuviera siendo pesado con una mancuerna de metal, aunque todavía logró moverse, a través de su negativa a ceder una pulgada, todavía se movía con absoluta facilidad. Su cuerpo se movió mucho más rápido que nunca antes. Su ácido golpeó contra el pecho de su objetivo, causando que rugiera mientras su capa exterior se corroía y se erosionaba. Sin embargo, sorprendentemente, eso no parecía ser suficiente para destruir al ser, sino simplemente debilitarlo. A pesar de la naturaleza completamente peligrosa del acid mina hecho, simplemente no fue suficiente para poner la cosa fuera de servicio por completo. Después de un breve tambaleo, el monstruo se recuperó y levantó sus garras, listo para otro ataque. Tienes que estar bromeando. ¿Eso no fue suficiente? La chica rosa se quedó mirando por un momento, viendo cómo este demonio absoluto se preparaba para su próximo ataque. El ácido que le había arrojado era el más poderoso que podía manejar. Ella misma no era inmune a sus efectos. Pero resultó no ser suficiente. Atrás, atrás. Gritó Kirishima, colocándose frente al resto de sus compañeros de clase mientras se retiraban. Usando su Kirk, actuó como un escudo, en un intento de defenderlos. Apenas un segundo después de haber logrado activar su poder, se encontró con un corte feroz de garras de tierra, golpeándolo con la misma fuerza que un camión de bomberos. El usuario de Ardenin Kirk recibió el golpe de frente, aunque eso no le impidió sentir la explosión completa, incluso a través de la armadura que le dio su poder. Aunque con los dientes apretados, se mantuvo firme. NHNG. Que alguien derribe esto. No voy a poder contener otro de esos ataques. Activando su propio poder, Izuku dio un salto hacia la cabeza del mamut de una criatura de tierra y agregó un giro a sus movimientos, antes de desatar un golpe devastador con el puño hacia atrás, directo al cuello de la bestia. Todo su puño y antebrazo atravesaron el cuello con facilidad, como un cuchillo a través del agua, decapitándolo con absoluta facilidad. Solo entonces la bestia finalmente murió. Una vez que aterrizó, Izuku se volvió hacia el compañero de clase pelirrojo, que acababa de desactivar su propio Kirk de tipo de transformación. Kirishima, ¿estás bien? Ah, sí, estoy bien. Los sonidos que hizo su cuerpo indicaron que lo último de su endurecimiento acababa de desaparecer, después de lo cual se permitió caer en una posición de piernas cruzadas en el suelo. Levantó su brazo derecho y miró el daño hecho en él, sus ojos rojos siguiendo los rasguños y cicatrices. Sin embargo, creo que mi Kirk está en sus límites en este momento. No veo sangre, comentó Agakure, aparentemente inspeccionando a su maltrecho compañero de clase. No creo que estés muy mal herido. Están bien, chicos. Corriendo hacia el grupo más pequeño, el resto de sus compañeros de clase convergieron rápidamente en la última escena de la batalla, queriendo inspeccionar el daño causado a sus camaradas y atraídos por los sonidos de la batalla. Ojiro fue quien llamó al grupo, y fue el primero en llegar allí, seguido de cerca por Mineta y luego por Todoroki. Creo que todos estamos bien. Yaoyorozu informó al héroe en entrenamiento de artes marciales, creando un ungüento para varias heridas usando su Kirk. Sin embargo, ese último ataque nos tomó a muchos desprevenidos. Ambos grupos comenzaron a interactuar entre sí, atendiendo a aquellos que tenían heridas que necesitaban atención, que afortunadamente se limitaban a Kirishima, que necesitaba un poco de desinfectante y limpieza, y tal vez un ungüento para ayudarlo a lidiar con el dolor, Sato, que recibió algunos golpes debido a que su Kirk redujo sus habilidades de respuesta, y Zero, que había usado en exceso su Kirk y sufría de piel seca. Yaoyorozu, Hiro y Agakure se dedicaron a hacer eso, mientras que Todoroki, Uraraka, Iida y Bakugou se colocaron en un diseño defensivo, protegiendo al grupo y vigilando a cualquier otro atacante. Sin embargo, mientras todos se ocupaban de sus asuntos, y antes de que Izuku pudiera ir y unirse a los observadores en el perímetro, Mina lo agarró de los brazos y tiró de él ligeramente hacia un lado. Si bien Izuku normalmente habría protestado por ser arrastrado a un lado, tenía curiosidad sobre lo que Mina había hecho con su Kirk momentos antes. Además, estaba preocupado por las quemaduras en sus brazos y quería llamar la atención sobre ellas en la primera oportunidad que tuviera. Izuku, ¿estás bien? Mina hizo una mueca, una vez que lo había alejado un poco de todos los demás.
Mi ácido no te golpeó ni nada. ¿O eso, algo enorme? Acababan de pasar muchas cosas, supuso Izuku, rascándose la nuca mientras formulaba una respuesta. Su cerebro ya tenía un par de pensamientos sobre la situación en este momento, y solo su novia tenía la respuesta a uno de los que más curiosidad le despertaba. Sacudiendo la cabeza, Izuku le aseguró que estaba bien. Estoy bien, Mina. No me golpeaste, aunque, hablando de eso, ese acid se veía diferente a otras veces que te he visto usar tu don. ¿Qué fue eso? Ahora fue el turno de Mina de rascarse la nuca, pero se detuvo rápidamente, siseando cuando sus brazos se escocían cuando rozaban su cabello. Oh, ese, es una especie de movimiento especial que quería probar. Explicó, sacudiendo los brazos en un esfuerzo por deshacerse del dolor. ¿Movimiento especial? Sí. Bueno, es más una idea con la que he estado jugando que simplemente funcionó. La chica rosa asintió. Simplemente hago que mi ácido sea lo más corrosivo posible. Hace que las cosas sean mucho más fáciles, deben ser que mis cosas normales, lo único es que también me duele. Se encogió de hombros mientras explicaba, mostrando las heridas que su propio ataque le había causado. No sirve exactamente de mucho si me lastimo con eso. Es un movimiento impresionante, pero, en conflicto, Izuku se cruzó de brazos. A decir verdad, en realidad fue una muy buena idea, si estaban hablando de un movimiento final o de una situación de todo o nada. El Kirk de Mina era poderoso en el nivel básico, y ella era capaz de controlar el nivel de corrosividad que desataba su poder. Empujarlo al máximo absoluto, le abrió muchas rutas. Aunque la desventaja es autolesionarse. Fue un movimiento fuerte. Muy bueno en eso. Aunque a Izuku ciertamente no le gustaba la idea de que Mina tuviera que lastimarse para usarlo. En absoluto. Ya tenía una idea muy clara con respecto a lo doloroso que era usar uno de los Kirk, solo para que fuera contraproducente y lastimara a su usuario. One for All lo maltrató cada vez que lo usó, durante meses. Si podía evitarlo, no iba a volver a ese método de combate. Era demasiado autodestructivo en retrospectiva. Había llevado sus propios poderes demasiado lejos. Y si había algo que quería evitar, era que Mina siguiera la misma ruta del dolor para usar su propio Kirk. Pero si, hipotéticamente, ella estaba en una mala situación en la que esa era su única solución. Entonces valió la pena investigar. Estaba atrapado entre sugerirle que lo refinara, o decirle que se mantuviera alejada. Ambas opciones tenían mérito, y ambas tenían desagradables consecuencias. Ver de cerca lo que ese último ácido podía hacer, convenció a Izuku de que si realmente se esforzaba, podría vencer incluso a Todoroki en combate si quisiera. Y para tirar eso. Ve a ver a Yaoyorozu por esas heridas. Ella está repartiendo algún tipo de tratamiento para las heridas. Probablemente te hará algunas vendas si lo pides. Él le dijo, decidiendo que discutiría la mudanza con ella más tarde. Fue una discusión que valió la pena tener, una vez que lo pensó un poco más. La clase A llegó a su alojamiento hecha jirones, golpeada y maltratada en todos los aspectos imaginables. Físico, mental y peculiaridad. Las últimas horas no habían sido más que un trabajo duro, una marcha forzada a través de todas las formas del infierno. Ataque de criatura tras ataque de criatura, y todo tipo de otros obstáculos en su camino gracias a Earthflow Kirk de Pixiebot, incluidos pisos móviles, paredes que bloquean las rutas más directas, trampas y muchas otras formas de jugar con los estudiantes que ni siquiera habían notado. Cada centímetro de Izuku y Mina sintieron los latidos del dolor recorriendo sus sistemas. De los dos, Izuku era el peor, ya que había estado en el meollo de la situación mucho más que Mina, y su Kirk se basaba en el contacto físico, no en la emisión de largo alcance como lo hacía Mina. Estaba cubierto de tierra, de la cabeza a los pies, al igual que Mina, aunque probablemente era una de las mejores de todo el 1A. Al igual que sus camaradas, estaba sucia y golpeada por el combate, pero estaba relativamente en buena forma cuando la ponían al lado de todos los demás. Aunque ella no lo sintió. Como todos los demás, estaba absolutamente exhausta. Al llegar, Pixiebot, Mandalay y Aizawa estaban esperando en la entrada del edificio en el que se hospedarían.
Un edificio bastante grande, notaron, lo suficientemente grande como para acomodar fácilmente a otros 40 estudiantes fuera de ellos y un B. Una vez que escaparon de las garras del bosque, su primer atisbo de contacto humano fuera de los demás fue que su maestro de aula finalmente presionó la función de parada en un cronómetro, lo cual se sintió como un insulto adicional para todos los que estaban allí. Lo logramos, Mina logró decirle a su novio, respirando profundamente mientras lo hacía. Honestamente, no estaba segura de poder permanecer de pie por mucho más tiempo. Insegura, lo usó como un poste para apoyarse, envolviendo su brazo alrededor de la parte posterior de su cuello. Finalmente lo logramos. El chico de cabello verde no dijo nada, concentrándose en recuperar el aliento y mantener el equilibrio gracias al peso adicional de ella, más. No hace falta decirlo, pero no lo hiciste para el almuerzo. El proero Pixie Bob declaró en respuesta, sus manos enguantadas descansando sobre sus caderas. Casi parecía estar burlándose de los estudiantes mientras estaba parada allí, luciendo complácida consigo misma y con el problema que su Kirk había causado a los estudiantes. ¿Qué diablos? Eso tomaría 3 horas. Zero gimió, frotándose los hombros en forma de bote en un esfuerzo por adormecer el dolor que estaba sintiendo. Quise decir que ese fue el tiempo que nos hubiera llevado completarlo. Dijo Mandalay, luciendo engreída, aunque expresó una gran impresión por las habilidades de los estudiantes frente a ella. Para ser honesto, en realidad esperábamos que te llevara mucho más tiempo, miau, miau, miau. La usuaria de Artflow Kirk se rió de una manera similar a la de un gato, una acción extraña considerando que no tenía adaptaciones obvias que eran felinos de ninguna manera. La única explicación que era viable en este punto era que intencionalmente se estaba poniendo una personalidad de gato, por la razón que fuera. Aunque acabaste bastante bien con las dirtbeas que hice para ti, bastante bien, especialmente ustedes 5. La heroína obsesionada con los gatos señaló a los agrupados más fuertes de la clase. Izuku, Ida, Todoroki y Bakugou, y también incluyó a Mina en su evaluación general. Hizo que la chica de piel rosada parpadeara un par de veces y mirara a la mujer rubia. Supongo que todos ustedes han tenido experiencias pasadas que los ayudaron a actuar, ¿verdad? El héroe profesional notó rápidamente, antes de que comenzara a sentir escalofríos recorriendo su columna vertebral. En una acción verdaderamente extraña, y de una manera realmente felina, de repente comenzó a disparar bocanadas de saliva a Bakugou y Todoroki, acariciándolos repetidamente. Los estoy marcando como míos. Me voy a divertir dentro de 3 años. El comportamiento excéntrico de esta mujer le valió bastantes miradas de toda la clase, y también de Aizawa, quien parecía estar un poco sorprendido, aunque esto se tradujo en que abrió los ojos un poco. Volviéndose hacia el otro miembro de Pussycat en la habitación y murmurando algo conversando con ella. Mientras los dos conversaban, Pixie Bob se dirigió a Ida, marcándolo como suyo para más adelante. Ella está preocupada por ser una solterona toda su vida. Mandalay le explicó abiertamente a Aizawa, ignorando cualquier tipo de susurro o murmullo que el usuario de Erasure Kirk pudiera haber estado haciendo. Aparentemente, cualquiera que fuera el problema con Pixie Bob, nadie dentro de su equipo estaba particularmente callado al respecto. ¿Una solterona? Izuku cuestionó, sin siquiera pensar en qué era lo que estaba diciendo. ¿Eres realmente tan viejo, MMF? Su oración fue interrumpida por las patas de lo que parecía cada vez más como una mujer mayor engañada que lo golpeó en la cara antes de que pudiera pronunciar una sola palabra más que a ella no le gustó. No soy viejo. Para nada. Y esa sería la razón por la que no comentas sobre la edad de una niña, Izuku. Mina comentó, antes de volver su atención a Pixie Bob. El héroe profesional parecía listo para marcar a Izuku antes de que Mina rápidamente interpusiera su brazo para detenerla, para gran gratitud de Izuku y confusión de Pixie Bob. ¿Podrías por favor no hacerle eso a mi novio, gracias? Francamente, a Mina no le gustaba mucho que Izuku estuviera cubierto de saliva o que un héroe profesional lo reclamara, incluso si era en broma. Por un segundo, Pixie Bob se quedó de pie y miró directamente a Mina, antes de que ella se volviera para mirar a Izuku. Luego de vuelta a Mina. Luego de vuelta a Izuku. De vuelta a Mina, y luego a Izuku. De vuelta a Mina, y luego a Izuku.
a Mina, luego a Izuku. De Izuku, de vuelta a Mina. Y luego se golpeó las manos a ambos lados de la cara y dejó escapar una imitación de gato de un chillido agudo. Parecía una mezcla inhumana de decepción, disposición y absoluto horror ante la frase que acababa de pronunciar Mina. ¿Cómo, tan joven? Uno de los mejores gatitos ya ha sido reclamado por otro de los mejores gatitos. Luego comenzó a silbarle a Mina, como si estuviera tratando de iniciar una especie de pelea de gatos entre ella y la chica con cuernos, como si fueran un par de gatos callejeros, peleándose por las sobras de la mesa. Incluso estaba arañando a Mina, como si estuviera tratando de amenazarla. Para ser honesta, Mina no estaba segura de haber visto algo más loco en su vida. Bien hecho, ha sido, Midoriya. Tsuyu comentó detrás de ellos, con la lengua ligeramente fuera mientras lo hacía. Parece que has roto un proero. Capítulo 34. Las logias. Maldita Mina, incluso los profesionales notaron que te estás volviendo más dura. No es que haya sido por una elección consciente en particular que la clase haya hecho, pero mientras se dirigían al autobús para recoger su equipaje según las instrucciones de Aizawa, las chicas terminaron juntas, unos 5 metros por delante de la niños. Mina y Agakure estaban al frente, y la chica invisible estaba elogiando el cumplido que le había hecho Pixiebot, antes de que comenzara a silbarle. Todo había sido muy elogioso, según Agakure. Aún así, Mina se había quedado con la clara impresión de que el usuario de Earthflow Kirk no la quería mucho. Dado su estado civil e inseguridades, parecía que la pro estaba celosa de la relación de la chica rosa con uno de los chicos que quería reclamar como suyo. Dejando a un lado las excentricidades de profesional, Mina estaba agradecida por los elogios que había recibido, de fuentes ajenas a su novio. Se sintió bien ser reconocida cuando se trataba de sus habilidades, saber que en realidad estaba progresando por el camino correcto. Le dio más impulso y motivación para esforzarse aún más para tener éxito. La respuesta natural a los elogios que cualquiera podría entender. Aunque estaba agradecida, Mina no estaba completamente segura de lo que había hecho para recibir tal elogio. En verdad, no se sentía como si hubiera mejorado tanto. Sus habilidades seguían siendo las mismas que todas, y su Kirk era tan fuerte como siempre. Tenía una nueva idea con respecto a la producción de daño con respecto a sus poderes, pero aún estaba en la fase de prueba y la sometió a un daño de retroceso grave. ¿Era eso particularmente digno de mención? Por otra parte, todo el uso original de One for All por parte de Izuku no había sido más que destrozar sus propios huesos, hasta que encontró una manera de liberar el poder en acciones más pequeñas, menos poderosas pero infinitamente más manejables. Algo así como exactamente lo contrario de su dilema actual. Supongo que pasar el rato con Midoriya debe haberte enseñado algunas cosas. Comentó Hirou. Has estado mejorando más rápido que nadie últimamente. ¿Tú crees? Mina preguntó, levantando las cejas y girando la cabeza para mirar al usuario de Harpone Jack Kirk. Realmente no tengo nada de la experiencia que él tenía. Aún es suficiente para que los profesionales se den cuenta. Tsuyu agregó, alcanzando al grupo detrás del cual se había quedado atrás y apareciendo detrás de Hirou. Ustedes dos también están entrenando al equipo de héroes, ¿no es así? Deben haber practicado mucho durante eso. Mina realmente no había tomado nada de eso en consideración. La verdad del asunto era que, en su mayoría, solo hacía las cosas a medida que sucedían, siguiendo el flujo de las cosas. En realidad, mirando hacia atrás, todas las diversas acumulaciones de práctica, el conocimiento que había absorbido solo por estar cerca de Izuku, además de su propio entrenamiento, en realidad, tenía mucho en su haber. Aún así, había fallado en el examen de fin de semestre. Tal vez eso había sido una oportunidad para su confianza en sí misma, sin que ella siquiera se diera cuenta. No sentía que la hubiera molestado mucho más allá de la mentira ahora revelada de no ir al campamento de verano, aunque tal vez la había golpeado más fuerte de lo que esperaba, y todo lo que había pasado con Shigaraki simplemente lo había dejado de lado. En su cabeza. Básicamente, ni siquiera creía que estuviera en la misma liga, en cuanto al combate, que Izuku, Todoroki, y Ida o Bakugou. A pesar de que ella claramente lo era.
Siempre había sido una de las alumnas más fuertes de la clase, pero en comparación con las mejores, se sentía como si no pudiera compararse con ellas. Nadie pudo. Sin embargo, los profesionales no estaban de acuerdo, aparentemente. Y también sus compañeros de clase. El grupo de chicas llegó primero al autobús, y Hiro presionó el botón en el costado del vehículo que abrió el compartimento lateral, donde todos habían cargado sus bolsos y maletas. Una sola bolsa muy femenina completa con alfileres comenzó a flotar fuera de la pila, al alcance de la mano del uniforme flotante estándar femenino de Yuwei. Entonces, tú y Midoriya, están tratando de ser como estos Pussycats, o como se llamen, ¿verdad? Cuestionó Agakure, tirando su mochila sobre sus hombros visualmente inexistentes. Al hacerlo, también se hizo a un lado, apartándose del camino de sus otros compañeros de clase, pero permaneciendo cerca de la chica de piel rosada. Sí, más o menos, supongo. Mina respondió, metiendo la mano en la pila de bolsas y sacando su mochila del autobús, lleno aún más hasta el borde con pines y parches personalizados hasta el punto de que apenas se veía nada de la tela negra original que componía la bolsa. La bolsa de Izuku estaba justo al lado de la de ella, así que agarró la de él también. Sin embargo, no pudo encontrar su maleta. Solo que menos temática de gatos y un poco menos excéntrica. Sabes que estamos hablando de ti y Midoriya, ¿verdad? Creo que es un poco divertido. Uraraka comentó desde un lado. Flotando a su lado, su maleta comenzaba a descender suavemente al suelo mientras juntaba las yemas de los dedos, gracias a que Sudon hacía todo el trabajo pesado por ella. Son un grupo bastante interesante, ¿no crees? Sería más divertido si Pixie Bob no pareciera odiarme. Bromeó la chica con cuernos con una sonrisa, aunque había algo de verdad en lo que decía. Se había percatado de la clara sensación de que al pro no le gustaba que tuviera un novio a su edad, mientras que ella, según el otro proero Mandalay, luchaba por encontrar a alguien. Todo el tema del gato probablemente no estaba ayudando a su caso. Tampoco escupir a las personas, marcarlas o arañarlas. O silbando a otras personas que estaban cerca de las personas que quería marcar. Sin embargo, aparte de eso, Mina estuvo de acuerdo en que eran un grupo bastante peculiar. Fue entretenido verlos a todos en acción. Fue divertido verlo, y puede que ese fuera el punto. Para tranquilizar a las personas que salvaron haciendo un espectáculo de excentricidad. Ver un equipo de héroes con algo de personalidad ayudaría a la gente a sentirse cómoda, supuso Mina. Mucha gente se sintió tranquilizada por alguien como Olmigt en escena, y él fue tan expresivo como parecía. Probablemente fue parte de la razón por la que era el número 1. Oigan, vamos, ¿se darán prisa chicos? Me muero de hambre aquí atrás. Habiendo quedado atrapadas en la conversación que estaban teniendo, las chicas, sin saberlo, habían causado una fila para el maletero. Detrás de ellos había unos 14 niños igualmente hambrientos y maltratados, todos esperando para agarrar sus diversas bolsas y estuches, para poder trasladarlos a sus habitaciones y finalmente conseguir algo de comida. Aunque tenía que estar de acuerdo. La comida, en este punto, sonaba como un regalo absoluto de Dios para Mina en este momento. Al igual que todos los demás, tenía tanta hambre que estuvo a unos 3 minutos de desmayarse en el acto. Nunca se había sentido más motivada para desempaquetar algo más en toda su vida. Sacó la maleta de ella y de Izuku, la última de las cuales de alguna manera logró ser arrojada al lado opuesto del compartimiento de almacenamiento, y se alejó de la creciente multitud de estudiantes. De la multitud que crecía y se espesaba rápidamente, la chica con cuernos vio a Izuku justo en la parte de atrás, característicamente demasiado tímido para empujar a alguien de alguna manera, y había sido demasiado lento para llegar rápidamente al frente antes de que alguien más pudiera. Esperaba pacientemente a que hubiera una abertura para tomar su equipo. O lo habría hecho si Mina no hubiera agarrado sus cosas por él. Oye, Izuku, tengo tus cosas aquí. Levantó su mochila amarilla mientras lo saludaba y lo llamaba para que viera lo que tenía para él. Los colores brillantes de su bolso captaron los ojos del adolescente de cabello verde. Se separó del grupo y se dirigió hacia su novia, con una pequeña sonrisa en su rostro. Mina le entregó su mochila y su maleta con una sonrisa propia. Gracias, Mina. No hay problema.
Ella respondió alegremente, poniéndose de puntillas por un breve momento antes de volver a caer. Inexplicablemente, estaba de mejor humor después de la conversación que acababa de dejar con las otras chicas. Se había logrado un cierto nivel de tranquilidad y frustración expresada, y su estado de ánimo general había mejorado por un buen margen. No se pronunciaron más palabras antes de que Mina viera a alguien a quien ni siquiera había notado antes, parado, desde su perspectiva, solo unos metros detrás de Izuku. Era un niño, que no podía tener mucho más de 5 años, a juzgar por su tamaño. Vestía ropa muy sencilla, con un sombrero que tenía unos cuernos metálicos en la frente. Cabello negro y manos apretadas en puños a los costados. Sin embargo, algo sobre este niño llamó la atención de la chica rosa. Estar rodeada de niños más pequeños era algo a lo que Mina estaba acostumbrada, por lo que al menos tenía una idea general de cómo se suponía que debían actuar la mayoría de los niños, al menos los que conocía que tenían esa edad, o incluso mucho mayores, como sus propios hermanos. Se suponía que debían ser despreocupados, alegres. Hiperactivo también. Normalmente una vez no se quedaría parada en un solo lugar, al menos en su experiencia. Este niño, sin embargo, no solo estaba firmemente encaminado hacia el lugar en el que se encontraba, sino que también estaba mirando justo al usuario de Acid Kirk, y más allá de ella, a cada estudiante que estaba desempacando sus cosas. Como si estuviera resentido con ellos por estar aquí. No, en realidad, el disgusto en sus ojos parecía ser algo mucho más profundo que eso. Intenso. Asco. Había visto mucha ira en sus hermanos menores, pero eso se debía más a la ira infantil, alimentada aún más por la inmadurez y la irracionalidad. Aunque este chico, había algo más allí. Francamente, estaba intimidando un poco a Mina. Como hizo Mara cuando estaba en pie de guerra. Oye, Izuku, ¿ves a ese niño de allí? Ella cuestionó, empujando su hombro mientras lo hacía, para que él se girara y mirara lo que estaba viendo. Izuku se giró como se le indicó físicamente y se encontró con los ojos de los niños cuando giró la cabeza. Por un momento, no dijo una palabra. Nos ha estado mirando desde hace un tiempo. Me está asustando un poco. Estaba con The Pussycats cuando nos bajamos del autobús. Izuku le informó, sin apartar los ojos del niño pequeño. Esto hizo que Mina parpadeara 2 veces y lo mirara mientras hablaba. Ni siquiera había notado al niño en ese entonces, más concentrado en intentar un escape en vano para huir del ejercicio antes de ser empujada al bosque de la bestia por el suelo en movimiento gracias al miembro rubio del equipo héroe. Supongo que tiene que estar con ellos. Tal vez sea uno de sus hijos o algo así. Perdóneme. Interrumpido por una voz femenina madura a un lado, Proero Mandalay se acercó a los dos, mucho más relajado y refinado que el errático Pixie Bob momentos antes. En cuanto a la racionalidad del equipo profesional, ella parecía ser la persona con quien hablar. Son Asido y Midoriya, ¿no? Ambos adolescentes asintieron en confirmación. ¿Cómo supiste nuestros nombres? Mina preguntó con una ceja arqueada. Erasuread me mostró el registro. Llegó una respuesta simple, y una que tenía más sentido. Probablemente había estado revisando los nombres durante la espera que tuvieron hasta que la clase llegó aquí. Sentí que debía hacértelo saber, Pixie Bob es un poco excéntrico, pero en realidad no le desagradas por tu relación. Por favor, trata de no tomártelo como algo personal. Oh, está bien. Por supuesto, Mina estaba un poco extrañada por las irregularidades de los usuarios de Artflow Kirk, pero honestamente no creía que hubiera ninguna malicia genuina hacia ella o Izuku por parte del héroe obsesionado con los gatos profesionales. Ella bromeó, pero no pensó seriamente que había alguna razón para temer a Pixie Bob en absoluto. Ella era miembro de Yuwei. Prácticamente todo el mundo era un excéntrico. La castaña suspiró, aparentemente aliviada, y los miró a ambos. Luego miró hacia la izquierda, donde vio que su compañero había apartado a Ida, Todoroki y Bakugou, y les estaba dando una charla similar. Todavía parecía estar marcándolos mientras lo hacía, provocando la ira de un chico de pelo puntiagudo, que parecía estar a un paso de condenar su condición de profesional y alejarla con su Kirk. Mandalay solo pudo suspirar una vez más y sonreír divertida y exasperada a su compañero de trabajo.
Ambos estamos genuinamente impresionados por ustedes dos y cómo trabajaron juntos. Erasure me dice que han tenido una buena cantidad de experiencia en el mundo real y que ambos quieren convertirse en un Hero Team juntos. Compartiendo una pequeña mirada entre ellos, Izuku y Mina sintieron hacia el héroe. Así es. Izuku habló esta vez. Estábamos esperando aprender tanto como sea posible sobre cómo funcionan los equipos de héroes mientras estamos aquí. La dedicación que mostró junto a su novia pareció impresionar a la mayor, quien mostró una sonrisa ante sus palabras. Con el concepto de un equipo de héroes volviéndose cada vez más oscuro a medida que pasaba el tiempo, y la era de los héroes solitarios había entrado en pleno apogeo en la sociedad, ver a una pareja joven que deseaba unirse a las pequeñas filas de los anteriormente estimados equipos de héroes era algo que calentó el corazón de la mujer de mediana edad. Además, nos preguntábamos, volviendo la mirada hacia el niño, que ahora se dirigía a la entrada del edificio, Izuku llevó la conversación al punto de interés que él y Mina habían sostenido hace solo unos segundos. ¿Ese niño pertenece a alguien en tu equipo? La expresión de Mandalay cayó en una de neutralidad mientras miraba al niño, antes de volver a los dos estudiantes. Ah, en realidad es mi sobrino. Su voz se elevó de repente, para que el niño pequeño la escuchara. Kota. Deberías venir y saludar a todos. El resto de los alumnos de Yuei también la escucharon, y ahora miraron en la dirección general. Fue un efecto secundario no deseado de su llamada. Aún así, hizo que el niño, ahora conocido como Kota, se detuviera en seco. Después de todo, pasarán la próxima semana juntos. Kota giró la cabeza para mirar a los héroes en entrenamiento con una mezcla de hostilidad y furia de que estuvieran allí. Más allá de su edad muy obviamente joven, estaban los ojos de una persona que tenía mucho dolor en su corazón, que enmascaraba con odio. No dio un paso hacia los estudiantes, sino que aprovechó la oportunidad para mirar a todos y cada uno de ellos. El chico parece bastante intenso. Mina murmuró por lo bajo. Ella ya podía decir que él no era como la mayoría de los niños de su edad, solo por sus propias experiencias con niños más pequeños. Algo le había pasado a este niño, estaba dispuesta a apostar, que había afectado la forma en que actuaba. Podría haber ocurrido hace años. Podría haber sucedido hace semanas, o incluso ayer. Cualquiera que fuera el caso, la adolescente luchó, más allá de toda rima o razón, para apartar sus ojos de la mirada de Kota. Sin embargo, Izuku no solo le devolvió la mirada. En cambio, se dirigió hacia el individuo de cabello y ojos negros, y se inclinó a su nivel. Mientras Kota expresó molestia y hostilidad, Izuku mostró una sonrisa amistosa y le tendió la mano al niño para que la estrechara. Para Izuku, era posible que el niño fuera torpe o tímido. Él mismo estaba acostumbrado a sentirlo, así que, naturalmente, fue empático. Habló de la manera más suave, amable y tranquila que pudo, en un esfuerzo por hacer que el niño se sintiera más cómodo a su alrededor. Encantado de conocerte, Kota. Saludó cortésmente. Mi nombre es Izuku Midoriya. Estoy entrenando para ser un héroe con clase 1, A. La cortesía y el buen carácter regresaron a la cara del chico de cabello verde, cuando Kota simplemente lanzó un golpe directo con el puño, directo a la ingle de Izuku. El niño no se contuvo en lo más mínimo. Incluso la persona más alejada del lugar del impacto estaba a unos 20 metros de distancia, y el sonido era nítido y claro para ellos como lo era para Mina y Mandalay, que se encontraban a solo unos metros del lugar del suceso. Un golpe claro y fuerte que resonó en los oídos de todos. Los más cercanos al sonido reaccionaron primero. Santo, Izuku. Mina estaba bastante segura de que sus ojos se abrieron tanto como sus novios cuando vio lo que pasó, más por el shock que por otra cosa. Con una velocidad que rivalizaba con sus actuaciones en el bosque, corrió hacia su novio ahora colapsado. No es que estuviera muy segura de qué demonios se suponía que debía hacer para consolarlo en su dolor. ¿Qué diablos, chico? Kota, ¿por qué hiciste eso? Volviéndose para enviar una mirada feroz al adolescente de cabello verde que había agredido, a la chica de piel rosada que se había apresurado a ayudarlo, a su tía y a todos los demás en las inmediaciones, Kota dijo las primeras palabras que alguien allí lo escuchó decir. Todo el día. Esas palabras fueron un frío, rencoroso, no soporto a los idiotas que quieren ser héroes.
Dejando de retorcerse por un momento, Izuku miró al niño enojado, que irrumpió dentro del edificio rápidamente después de su arrebato. Solo por un segundo, antes de soltar otro gemido de dolor. ¿Estás bien, Izuku?, preguntó Mina, mientras trataba de ayudarlo a sentarse derecho. Además de intentar que se sintiera cómodo, luchó por descubrir qué más podía hacer. PFFT. Lindo niño. La voz de Bakugou. Como estaba de espaldas a él, Mina no podía verlo. Sin embargo, en su cabeza, ya podía ver su rostro, una imagen mental de la bocazas rubia haciéndose sentir como en casa en su mente. Lo escuchó reírse del dolor de Izuku a pesar de su falta de visión en él y, francamente, no estaba ni remotamente sorprendida por su respuesta. Eso no significaba que le gustara ni un poco. ¿Me estás diciendo que no ves ningún parecido? Esa voz pertenecía a Todoroki. Fue en ese momento que Mina realmente se dio la vuelta para mirar a la explosión Kirkuser, para verlo rápidamente lanzar su propia cabeza hacia Todoroki, armado con una lista de insultos y palabras duras para el estudiante de dos cabellos. Vete a la mierda. No quiero escuchar nada de esa basura de alguien que tiró su partido. Oh, lo siento. Nadie podía decir honestamente si el usuario de Kirkalf Coldalf Hot hablaba en serio acerca de su disculpa o no. Después de enterarse de que gran parte de su trato frío hacia otras personas simplemente se debía al hecho de que había estado aislado durante gran parte de su infancia, la pregunta se había convertido en si realmente estaba tratando de intimidar, estaba hablando en serio o simplemente siendo incómodo. De cualquier manera, Mina siguió mirando fijamente a Bakugou. Y una vez que recibió esa disculpa de Todoroki, su cabeza volvió a su posición natural, sus ojos rojos inmediatamente se encontraron con la mirada de las chicas con cuernos negras y doradas. Ninguno de los dos habló, o realmente se movió cuando las dagas en sus ojos se trabaron juntas en un punto muerto feroz. Con la forma en que Bakugou era, mirar a la gente como si quisiera matarlos no era nada nuevo para nadie, pero aún podía hacer que la gente temblara si realmente quería. Mina, por otro lado, era alguien que rara vez parecía expresar enojo fuera de situaciones serias en las que se requería, o escenarios emocionales en los que se sentía involucrada personalmente, los cuales eran una rareza. Sin embargo, viéndola ahora, su ira era evidente, su mirada feroz. Para cualquiera que la viera, parecía una mujer poseída. A diferencia de muchas personas en su posición, no mostró signos de miedo, ansiedad o incluso vacilación acerca de enemistarse con la bomba de relojería residente de la clase. Su odio hacia él era evidente, y ella estaba muy abierta al respecto en esos momentos. Solo podía dejarlo más claro golpeándolo en la cara y diciéndole sus sentimientos hacia él justo enfrente de él. Lo suficientemente malo como para haberle hecho todo lo que le había hecho a Izuku, pero aún así lo disfrutó. Él no era un héroe. No en lo que respecta a Mina. Era solo un matón inmaduro que tuvo la suerte de tener un ki poderoso. Incluso ahora. No había crecido ni un poco. No basado en lo que Izuku le había dicho. Ni un solo bit. Sus cejas se enterraron más de lo que nunca hubiera creído posible. Fue solo un comentario casual, pero mostró el tipo de persona que era. Sus dientes rechinaron sin su conocimiento. No es que hiciera algo para que Bakugou se estremeciera. ¿Qué mierda quieres, Raconelles? A diferencia de lo que algunos de los estudiantes esperaban, que eran habitaciones individuales, resultó que los estudiantes serían ubicados en una de las 4 habitaciones dependiendo de 2 factores. El primero es en qué clase estaban, y el segundo es el sexo biológico. Como esta era la sede privada de The Pussycats, solo tenían un número limitado de habitaciones, de ahí la categorización de las habitaciones. Además, hizo que encajar a todos fuera más fácil, ya que uno tenía un número menor de chicas en su clase que de chicos. Entonces, lógicamente, eso significaba que las niñas necesitaban menos espacio, liberando las habitaciones más grandes para los niños, que tenían los números más grandes y, por lo tanto, requerían más espacio. Yo llamo a este. Gritó Agakure, tirando su bolso en el futón que estaba más cerca de la puerta, y cayendo en lo que parecía una forma de piernas cruzadas, según sus calcetines largos. Eligiendo el lugar directamente opuesto a la chica invisible, Uraraka reclamó el otro futón que estaba instalado más cerca de la puerta.
Sin decir una palabra, simplemente se derrumbó sobre el suave colchón, como si estuviera lista para olvidarse de no conseguir comida y simplemente irse a dormir en ese mismo momento. Una por una, las chicas comenzaron a llenar el espacio provisto por el equipo de héroes profesionales. Mina terminó entre Hirou y Uraraka. Desempacó sus pertenencias, que no eran una gran variedad de cosas además de lo esencial, y las guardó a un lado, como todos los demás estaban haciendo. Luego se sentó en su futón mientras todos entablaban una conversación ligera antes de prepararse para salir. Sin embargo, a diferencia del resto de sus amigos, ella no hizo ningún alboroto o ruido en particular sobre dónde estaba situada, o que iba a dónde, o la vista fuera de la única ventana de la habitación. De hecho, ella no mostró ningún entusiasmo particular por nada en absoluto. Una rareza sería. No fue uno que pasó desapercibido para cualquiera de los miembros femeninos. Los 5 habían intercambiado miradas con respecto a la chica rosa y su silencio, pero ninguno le había hablado a Mina para tratar de sacarle una palabra, hasta el momento. El consenso más rápidamente acordado fue que algo la estaba molestando. Dado que todos habían visto lo que había sucedido antes de entrar en la habitación, no era algo irrazonable pensar. Pero no era la conclusión correcta. La razón real fue motivada emocionalmente, sí, pero no fue forzada por razones negativas. Ella estaba pensando. Más exactamente, estaba contemplando la relación entre Izuku y Bakugou. Parte de ella se dedicó a pensar en ese niño Kota y su asalto no provocado a Izuku, pero no sabía nada sobre él, por lo que ese tren de pensamiento no fue a ninguna parte rápidamente. Sin embargo, sabía mucho sobre Izuku. Mucho más que nadie sabía sobre él, aparte de su madre. Esto era algo que Mina estaba más que segura de decir. Basándose en lo que sabía sobre su vida familiar y su infancia, sabía que le habían dicho y mostrado cosas sobre él que ninguna otra persona sabría. Más de lo que cualquier otra persona podría saber sobre él, y más que probablemente lo sabría alguna vez. Eso la hizo sentir especial, pero lo más importante, en este momento, la convirtió en la persona más calificada para juzgar la turbulenta relación entre él y Bakugou. Ambos habían sido amigos hasta poco después de que Bakugou desarrollara su quirk. Poco tiempo después, su amistad se vino abajo cuando se hizo evidente que Izuku simplemente no iba a tener un quirk. Pasaron de ser amigos a ser un matón y su víctima favorita, y esto había durado años. Poco más de una década, si comenzó poco después de que Izuku cumpliera 4 años. Cuando pensó en ese hecho, Mina sintió que le dolía el corazón. Más de 10 años de haber sido arrojado a la basura por algo biológico que no fue su culpa. Solo por tener mala suerte. Por ser peculiar. Algo que la enojaba más consigo misma, era el hecho de que esto era normal. En su sociedad, las personas que no tenían peculiaridades eran vistas de la misma manera que las personas a las que les faltaba una extremidad. Casi lisiado, solo que en un grado menos jodido por la vida. Ser peculiar era algo que todos los padres temían que su hijo fuera. Alguien sin individualidad. Alguien sin un quirk. Muchos fueron discriminados. En el trabajo, en la vivienda, en su día a día. Ser totalmente quirkless básicamente significaba que eras débil. Un retroceso genético a una época en que los humanos eran más débiles. Y fueron tratados como tales en todo el mundo. A Mina no le disgustaba la gente por no tener peculiaridad, pero saber que Izuku tenía que sufrir ese tipo de dolor solo por no tener peculiaridad, le dio ganas de abofetearse a sí misma por no estar allí. Por supuesto, no habría habido forma de que ella pudiera haber estado allí para él cuando ambos eran solo niños, pero odiaba el hecho de que las cosas tuvieran que ser así. Sin siquiera darse cuenta, la había vuelto más protectora con Izuku, queriendo protegerlo de tener que experimentar el mismo dolor nuevamente. Porque él no se lo merecía, y ella lo amaba. Pero luego, estaba Bakugou. Como ya había notado en su cabeza, él era solo un matón al que le habían dado una mano de suerte en la vida. Bueno, 2 manos afortunadas, debido a su poderoso explosión Kirk. Un Kirk que, francamente, Mina sintió que Izuku podría darle un mejor uso, ya que no pensaría que él era el mejor de los mejores por eso, y tampoco daría el poder por sentado. Desafortunadamente, el destino no había sido así para él. Le habían dado la pajita corta cuando se trataba de quirks, y simplemente no obtuvo ninguna.
Y aunque tal vez podría haberse recuperado de eso, con un pequeño y delgado margen de esperanza, la intimidación comenzó a causa del matón antes mencionado. Mina no quería ni pensar en todo tipo de cosas que solía hacerle a su novio. Las palizas, la mano de obra barata y usarlo como práctica de tiro eran pensamientos aterradores que le venían a la mente, pero ninguno que ella sintiera fuera del alcance del adolescente rubio. Y, sin embargo, Izuku todavía lo admiraba. Y eso era algo que, sin importar las miles de veces que Mina preguntara, nunca sería capaz de entender. La única forma en que tenía sentido para ella era si era de la misma manera que algunos ciudadanos comunes admiraban a alguien como Stein. The Hero Killer era popular, pero muy pocas personas honestamente serias, como, totalmente comprometidas con su ideología, a niveles de seriedad, acerca de seguirlo o continuar con su legado ahora que estaba tras las rejas. A pesar de que sentía una intensa aversión hacia él por el tipo de persona que era y por lo que había hecho, negar su habilidad y poder basándose solo en eso sería estúpido. Tal vez así fue como Izuku también lo vio. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara, Mina no podía verlo así. En aquel entonces, cuando los dos se miraban fijamente, si Bakugou hubiera comenzado algo, lo que fuera, ella habría estado lista para enfrentarse a él. No es que pensara que era más fuerte que él. Ni por asomo. Pero si eso hubiera sido lo que hubiera pasado también, ella lo habría aceptado. Por sus propias frustraciones y disgusto por él más que cualquier otra cosa. Ahora que sabía que él era alguien que no se burlaba de él ni lo insultaba, como había asumido anteriormente, como una especie de broma amistosa, sino por un hábito y un pasado de intimidación y palizas basadas únicamente en su ego, solo había hasta el momento en que ella estaba dispuesta a tolerarlo. E Izuku podría estar preparado para aceptar muchos más abusos de él. Pero no lo estaba. Por desgracia, él no hizo nada más que gruñirle, afortunadamente, por lo que ningún puño comenzó a volar. Aunque Mina sí tuvo que soltar una pequeña risita de lo que solo podría describirse como asombro, y un poco de reflexión absurda que la hizo reírse de sí misma. Había obtenido todo esto de una sonrisa, una risa y un comentario sarcástico que Bakugou había hecho. Y no era como si ninguno de estos sentimientos fuera nuevo o notable. Tal vez ella fue la que pensó demasiado las cosas y dejó que los rencores sacaran lo mejor de sus pensamientos.